Ese se llama lipoproteínas, HDL y LDL serían lipoproteínas. ¿Qué más conocen las lipoproteínas? Los ácidos grasos. Son distintos lípidos de los cuales nosotros vamos a estudiar acá en esta unidad el colesterol, triglicéridos y las fracciones del colesterol, ¿sí? Colesterol total y fraccionado y los lípidos, perdón, y los triglicéridos. Las funciones en general de los lípidos ya saben que son fuente de energía, forman parte de la membrana celular, tienen una función estructural, ¿no es cierto? Son vitaminas, pueden ser hormonas también, y también cumplen la función de aislamiento térmico, ¿sí? Esas son las funciones generales de los lípidos. Nosotros cuando estudiemos en el laboratorio, cuando vamos a analizar una muestra, vamos a dosar o determinar el valor del colesterol, del triglicérido y de sus fracciones, ¿sí? Y para ello el paciente debe tener una dieta, ya no un ayuno de 8 horas, sino una dieta de 12 horas. Eso deben tener muy en cuenta, o sea, cuando ustedes dan una indicación y el pedido médico tiene colesterol o alguno de los lípidos, deben de indicarle al paciente una dieta que es de 12 horas. O sea, si el turno es a las 7 de la mañana, el día anterior a las 7 de la tarde, a partir de las 7 ya no tiene que consumir nada que contenga grasa, ¿sí? Y muchas veces no es importante tan solo decirle que no tiene que consumir algo, sino es importante indicarle qué puede consumir, ¿sí? Puede tomar ustedes le van a decir un té livianito con galletas de agua, puede tomar una sopa liviana a la noche, sin carne, ¿sí? Pero tiene que ser una dieta, digamos, libre de grasa. Porque la mayor cantidad de los lípidos, o sea, vamos a ver cómo funciona el colesterol, cómo es el triglicérido. Generalmente el triglicérido es lo que nosotros obtenemos mucho triglicérido de la dieta, de los alimentos, generalmente de carnes vacunas, ¿sí? Y colesterol, bueno, sí, vamos a ver que, digamos, lo obtenemos de diferentes alimentos también. En primer lugar vamos a ver los triglicéridos. El 90% de los triglicéridos para derivar, se los vamos a obtener de los alimentos, ¿sí? De la dieta, del consumo de estos alimentos. En los valores normales vamos a tener, va a depender de la edad del paciente, ¿sí? Cuando es menor de 40 años el paciente, el valor normal puede llegar hasta 140 miligramos por decilitro o miligramos por ciento. Cuando tiene menos de hasta 30 años, 140 miligramos por ciento. Cuando tiene 40 años, hasta 40 años, 150 miligramos por ciento. Y cuando tiene más de 40 años, los lípidos van a ser hasta un valor de 160 miligramos por ciento. O sea, estos valores van a depender del perfil del hospital, si los pacientes son todos adultos, si son niños, ¿sí? Va a depender de eso. Y vamos a ver un aumento, ¿no es cierto?, de los triglicéridos, ¿sí? Una hipertrigliceridemia se llama esto. Cuando el paciente tiene algún problema metabólico, un trastorno metabólico, puede estar relacionado a la obesidad, a la diabetes, ¿sí? Y generalmente este aumento de los triglicéridos pueden causar el infarto agudo de miocardio o un ACV, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Entonces vemos que es muy importante, ¿sí?, conocer qué riesgo tiene el tener estos valores altos, ¿sí? Para hacer la técnica en el laboratorio, la técnica enzimática, también vamos a usar 3 tubitos, ¿sí? El blanco, el testigo y el desconocido. Y en este caso vamos a manejar un volumen de testigo de 10 microlitros, ¿sí?, de testigo, y en el tubo que dice testigo, ¿no es cierto? Y 10 microlitros de muestra de suero de plasma en el tubo que dice desconocido. También se va a agregar 1 mililitro de reactivo. Sí. Hay algo que yo todavía no termino de entender, o sea, de los 3 tubos. Sí. Porque en el cuadro que pone en la cartilla, Sí. o sea, hay un lado que dice testigo y acá también dice testigo. O sea, uno de los tubos se llama testigo y después el testigo.
Testigo se refiere al, si ustedes vieron un equipo de reactivo, vieron que el reactivo generalmente viene una botella más grande y el testigo viene una botella pequeña. Ahora cuando vamos a la práctica van a ver cómo van a trabajar. El testigo es una solución de concentración conocida y si vos lo ves repetido en el tubo es porque ahí lo tenés que colocar. A ese testigo se le agrega a ese tubo, no lo podés poner en el tubo que dice Entonces, desconocido. Cuando yo le vaya a dar, por ejemplo, de eso, le tengo que decir que se agregan 10 mililitros De testigo o estándar en un tubo testigo. Ah. Hay un tubo que se llama blanco o que le vamos a poner blanco, otro tubito que le vamos a poner una T o una S que se va a llamar estándar y una D de desconocido o el número del paciente al otro tubo desconocido. Puede ser uno o varios tubos desconocidos, pero siempre un blanco y un testigo. Eso que ustedes tienen al costadito son como los ingredientes de la receta. Esos ingredientes tienen que ponerlo en el tubo correspondiente, no pueden poner el testigo en el blanco, la muestra en el testigo y el suero en el blanco. O sea, no pueden poner en cualquier lado, tienen que poner en el tubo correspondiente, ¿sí? Por eso ustedes van a ver testigo o estándar en un lado y el tubo, testigo, que le ponemos un nombre, tenemos que señalar e identificar los tubos, si no, como todos los tubos son iguales, en un momento cuando ya ocurra la reacción, ya no vamos a saber cuál es el testigo y cuál es el desconocido, por ejemplo, porque esos son los tubos que desarrollan color. El blanco no desarrolla color, ¿sí? Eso también tengan en claro. El blanco, generalmente, como es solo reactivo y no reacciona con nada, se lo puede reemplazar con agua destilada, ¿sí? O sea que generalmente en los laboratorios, para no desperdiciar esos mililitros de reactivo puro, nosotros utilizamos agua. O sea que en la técnica nosotros generalmente hacemos testigo y desconocido, o testigo y estándar, nada más, ya no lo hacemos al blanco. Y generalmente al último, a la hora de realizar la lectura en el espectrofotómetro, ahí ponemos un poco de agua destilada en un tubo y lo usamos como blanco para poner en cero el aparato, ¿sí? O sea que no siempre el blanco va a ser reactivo puro, puede ser agua destilada, ¿sí? Como no reacciona con nada, puede ser el agua destilada que ponga a punto el aparato, ¿sí? Para la lectura. Bien, y 1 mililitro de reactivo a todos los tubos. Siempre de la misma forma, fíjense que el blanco solamente lleva reactivo y el testigo lleva testigo, el desconocido lleva suero y el reactivo se coloca para que pueda haber una reacción colorimétrica, si no, no va a haber reacción. Fíjense que el blanco no reacciona con nada, por eso es solamente reactivo. Esto se va a incubar durante 5 minutos, ¿sí? En baño María. Se va a leer, fíjense, el color rojo o rosado desarrollado a una longitud de onda de 505 nanómetros, o sea que yo tengo que colocar el espectro en 505 para realizar una lectura de triglicéridos. Fíjense que es la misma longitud de onda que utilizamos para la glucosa, porque la glucosa también da un color rosado, rojo-rosado. Entonces todo lo que sea reacción rojo-rosado se lee a esa longitud de onda, 505 nanómetros. Es el caso de la glucosa, va a ser el caso del colesterol, del triglicérido y del ácido úrico. Fíjense. El frasquito. Todo lo que contiene el frasquito. ¿Sí? Esta compuesta ya viene fabricado, listo para usar. Nosotros tenemos que leer. ¿Para qué nos sirve el frasquito ese? Es como le digo, cualquier reacción que ustedes hagan, tanto manual o técnica o automatizada en un aparato, ustedes siempre tienen que controlar el reactivo con algo para saber si está funcionando bien y si los resultados que ustedes están, que da la lectura, tanto del aparato del espectro, si es manual la reacción, o de un autoanalizador si es automatizado, ustedes siempre tienen que controlar esos resultados, no lo pueden informar así. Entonces, ¿cómo se controla el reactivo en el caso de que sea manual con el estándar? Si el estándar me da mal, ¿sí? Me da un factor, generalmente de la glucosa me tiene que dar 0,30, supóngase que me da 0,80 alto o 0,10, es porque algo está dando mal. O hice mal la técnica, puede ser varias cosas, puse mal mucha cantidad de testigos, mucho tiempo en el baño María, mucho reactivo,
o bien el testigo o el reactivo está contaminado. Entonces es como que no podemos informar, sino que volver a alargar de nuevo para comprobar que esté bien el reactivo. O sea, siempre se controla el reactivo, se puede, como es todo lo que sea química líquida, se contamina fácilmente los reactivos, ya sea porque se precipita el reactivo o porque lo dejamos a una temperatura que no debíamos dejarlo o porque pipeteamos algo y tocamos adentro y ya lo contaminamos a todo el reactivo, ¿sí? O no lo dejamos en las condiciones que tiene que estar el reactivo, ¿sí? Por eso todos los reactivos vienen en su cajita con un termómetro donde indica a qué temperatura debo resguardar al reactivo, ¿sí? Antes de ser preparado y después de ser preparado. Algunos vienen en polvito, listo para que nosotros lo preparemos, otros vienen listos para usar, ¿sí? Y tiene un vencimiento no preparado y un vencimiento una vez preparado, ¿sí? Como todo remedio, ¿sí? Entonces usted siempre tiene que controlar que no se contamine el reactivo. En esta reacción entonces que desarrolla el color rojo rosado, vamos a hacer la lectura a una longitud de onda de 505 nanómetros. El colesterol, ¿sí? Es un alcohol, ¿no es cierto?, que se encuentra en todas las células de la sangre y generalmente las funciones más comunes que tiene son vitaminas, son hormonas, ¿sí? Y tiene una función estructural. Generalmente este colesterol puede estar libre o esterificado, ¿sí? Nosotros en el laboratorio cuando medimos colesterol total estamos midiendo los dos, tanto el esterificado como el libre, ¿sí? El esterificado nosotros nos referimos generalmente a las fracciones HDL y LDL del colesterol, ¿sí? Pero cuando el médico solicita colesterol total, está midiendo, quiere todo el valor del colesterol. Cuando pide generalmente, ojo, ¿no?, que alguna vez el médico solicita colesterol total y fraccionado, no les dice HDL colesterol, LDL colesterol, le pone total, que es el colesterol total, y fraccionado, ¿sí? Generalmente piden así también, ¿sí? También el colesterol no solamente viene en un menor porcentaje, proviene de la dieta, de lo que consumimos, puede ser genético, puede ser hereditario la hipercolesterolemia. O sea, por más que seamos delgaditos, flaquitos, si tenemos familiares con este problema metabólico de tener el colesterol alto, puede ser que nosotros heredemos esa característica, ¿sí?, de tener los lípidos altos. O sea que puede ser hereditario. Bueno, ahí les indica de dónde puede provenir la hipercolesterolemia, ¿sí? Generalmente de la dieta hipercalórica o con muchas grasas, ¿sí? También cuando hay sedentarismo, cuando hay alcoholismo, cuando tabaquismo también, ¿sí? Hepatopatías también, ¿sí? Puede haber esta característica de tener el colesterol elevado. Generalmente el colesterol tiene un valor normal hasta 200 miligramos por ciento, o sea, ya tienen que saber ese valor también, ¿sí? Hasta 200 miligramos por ciento. Valores elevados pueden producir o causar infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, ¿sí? La técnica también va a ser preparando blanco, testigo y desconocido, 20 microlitros del estándar, en el tubo que dice estándar, 20 de suero, 2 de reactivo y en este caso va 15 minutos, es parecido a la glucosa, nada más que te va 15 minutos a baño María, 37 grados centígrados. Y el color rojo rosado se lee a 505 nanómetros, igual que la glucosa. Y pasamos ahí a las lipoproteínas. Fíjense que las lipoproteínas, como dice la palabra, son lípidos que también contienen proteínas. Generalmente en su interior las lipoproteínas contienen el colesterol esterificado, ¿sí?, más triglicéridos. En su parte media va a contener
el colesterol no esterificado más fosfolípidos y en la parte externa proteínas. Fíjense que tiene una composición variada de las lipoproteínas. Nosotros las lipoproteínas que están en la sangre del paciente podemos dosarlas de dos maneras diferentes, con dos técnicas diferentes en el laboratorio, ¿sí? Por electroforesis y por centrifugación. Generalmente lo hacemos por centrifugación, pero debemos conocer la otra técnica que es por electroforesis. La técnica por electroforesis es similar al de la separación de las proteínas, ¿sí? Nada más que hay una diferencia en el soporte y en el buffer, que son diferentes cuando vamos a separar los lípidos, ¿sí? Entonces es parecido a esa técnica, y en este caso, cuando es separación por electroforesis, vamos a obtener 4 fracciones que ustedes la tienen que conocer, ¿sí? Kilomicrones, la beta lipoproteínas, y ahí hay un error, es pre-beta lipoproteína. La tercera fracción es pre-beta lipoproteína, ahí dice pre-beta globulina, no, es pre-beta lipoproteínas. Y la cuarta fracción son las alfa lipoproteínas, ¿sí? Estas 4 fracciones, kilomicrones, beta lipoproteína, pre-beta lipoproteína y la alfa lipoproteínas, nosotros vamos a verla en una corrida, en una siembra, ¿sí? Generalmente los kilomicrones se van a ubicar, van a aparecer a la altura de la siembra, o sea, donde yo hago la siembra. ¿De qué lado de la cuba se hace la siembra? ¿Qué tal? Del lado negativo, ahí donde yo coloco el suero, donde yo voy a depositar el suero con el sembrador, ahí se va a encontrar la primera fracción, que son los kilomicrones. La beta lipoproteína se va a ubicar más o menos a la altura de la beta globulina, ¿sí? La pre-beta a la altura más o menos de la alfa-2 globulina. Y la alfa lipoproteína se va a encontrar más o menos a la altura de la alfa-1 y la albúmina, ¿sí? No es necesario que ustedes conozcan a qué altura aparecen, pero sí que sepan cuáles son las 4 fracciones que se obtienen por electroforesis. Cuando la técnica es por centrifugación, ¿sí? La separación de las lipoproteínas se va a hacer por la diferencia de densidades, por sus distintas densidades, ¿sí? Las lipoproteínas generalmente van a contener, las que son de menor densidad van a tener más lípidos que proteínas, ¿sí? Las que son de menor densidad. Y las que son de mayor densidad, por el contrario, van a tener más proteínas que lípidos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros cuando hacemos la centrifugación, la técnica, ya vamos a ver cómo se hace, nosotros vamos a poder separar estas lipoproteínas. De acuerdo al contenido, cada una de ellas, de las lipoproteínas que obtenemos por centrifugación, va a tener una composición. Fíjense aquí en un cuadrito que dice colesterol, triglicéridos, que serían lípidos, ¿sí? Y bueno, y proteínas serían proteínas. Se obtienen acá de esta técnica 5 fracciones. Son los kilomicrones, que son los de más baja densidad, los de menor densidad. Entonces, si son de menor densidad, ¿qué contienen más? Más grasa, más lípidos que proteínas. Fíjense, si ustedes suman, tienen un 5% de colesterol más un 90% de triglicéridos, suman un 95% de lípidos y casi nada de proteínas. Entonces, de menor densidad los kilomicrones. La otra fracción es la BLDL, ¿sí? BLDL. Esta también contiene mayor cantidad de lípidos, ¿sí? Aún tiene más cantidad de triglicéridos que de colesterol. Sería 20 de colesterol, 60 de triglicéridos y 20 de proteínas. Sigue teniendo más lípidos que proteínas. Las IDL, esas serían las BLDL serían de muy baja densidad, ¿sí? Muy baja densidad. Las IDL serían las de densidad intermedia. Fíjense que en su composición tienen
más colesterol que triglicéridos, pero sigue siendo mayor la cantidad de lípidos que de proteínas, porque tiene 40 de colesterol, 30 de triglicéridos y 30% de proteína. ¿Sí? Ahí empieza a tener más cantidad de colesterol. Las LDL, que nosotros le decimos lipoproteína de baja densidad, ¿sí? Esa es la que estudiamos en el laboratorio, nosotros le decimos colesterol malo, ¿sí? Esta tiene una composición mayor de colesterol, 60%, 5% de triglicéridos, sumarían un total de 65% de lípidos, 35% de proteína. La única que es de mayor densidad son las HDL. Fíjense que tienen menor cantidad de lípidos y muchas proteínas. Tiene 20 de colesterol, 5 de triglicéridos y 75% de proteína. Entonces esa es la lipoproteína de mayor densidad o colesterol bueno. Porque fíjense que en su composición no tiene tanto lípido, tiene más proteínas que lípidos. Por eso se le dice que es el colesterol bueno. ¿Sí? Como les dije, de estas dos técnicas tienen que saber las fracciones. Si se acuerda de la composición de las lipoproteínas obtenidas por centrifugación, me refiero a la composición de lípidos y proteínas, mejor. ¿Sí? Y después tenemos que en el laboratorio nosotros vamos a dosar entonces cuál es, la de baja densidad y la de alta densidad, que sería LDL y HDL colesterol. Generalmente nosotros al suero vamos a hacerlo reaccionar con un reactivo que se llama precipitante. El precipitante lo que va a hacer es precipitar algunas fracciones de los lipoproteínas. Y el sobrenadante que queda por arriba luego de usar un precipitado, se va a dosar ahí con reactivo de colesterol, se va a dosar, ¿no es cierto?, con este sobrenadante, se va a medir el colesterol total y se hace una diferencia. Lo que ustedes tienen que saber es que las HDL y LDL se van a hacer reaccionar con reactivos precipitantes diferentes. Fíjense en abajo, dice que las HDL se hacen reaccionar con sulfato de dextrano en presencia de magnesio y las LDL se hace precipitar con sulfato de polivinilo. ¿Sí? Las dos con diferentes reactivos, pero los dos son precipitantes. Es una técnica muy antigua, ya no se utiliza tanto. Entonces esa la tenemos que saber. Sí tienen que saber el líquido precipitante, que le pueden preguntar en algún laboratorio, aunque ya no se utiliza. ¿Sí? La técnica es. Fíjense, es como si fuese que en un tubito yo tengo que colocar suero y líquido precipitante y centrifugo, y ese líquido que se precipita no me interesa, lo que me interesa es el sobrenadante. Entonces el sobrenadante se hace reaccionar como la técnica del colesterol con el colesterol. En vez de utilizar el suero, es como que se lava el suero y se obtiene un sobrenadante. ¿Sí? Ya no se utiliza una técnica tan vieja, ya no se utiliza hoy en día eso. Pero es importante que sepan que cómo se separa y cómo se dosa manualmente las HDL y la LDL utilizando líquidos precipitantes diferentes. ¿Sí? El valor normal de la HDL es hasta 40, mayor a 40 miligramos por ciento. Y la LDL menor a 140 miligramos por ciento. Nosotros generalmente en el laboratorio es mejor tener, fíjense que la HDL tiene que ser mayor a 40 y la L menor a 140. Cuando el paciente está muy poquito colesterol bueno, generalmente pongan en 35, 20, que es menor a 40, y la LDL alta, por ejemplo, si es hasta 140, tiene 180 o 200 de LDL, ese paciente tiene riesgo de infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque tiene mucho colesterol malo y poco colesterol bueno. Generalmente hay pacientes que tienen mucho colesterol malo, pero el bueno dentro de todo lo tienen valores normales, por ejemplo 50, 60, mayor a 40. Pero cuando el colesterol bueno está disminuido, ahí es peor para el paciente. ¿Sí? Eso va a depender o sea, siempre, si tenemos colesterol malo alto, está bien. Siempre que tengamos el colesterol bueno, también alto. Pero ya hay un factor de riesgo en el paciente cuando tiene el colesterol bueno bajo y el malo lo tiene alto. ¿Sí?
Es importante que sepan también conocer, porque generalmente uno se saca sangre y lo tiene ahí de recuerdo al análisis hasta que después de un año recién lo lleva al médico. Entonces ustedes tienen que saber interpretar esos resultados, saber cuándo es bueno y cuándo es malo, ¿sí? En un análisis. Aparte, ¿para qué tienen que saber ustedes estos valores? Porque, por ejemplo, yo no voy a informar una glucosa de 25, el paciente tiene que estar muerto ya si tiene una glucosa de 25. Si yo sé que el valor normal está a 110, desde 70 a 110, yo sé que eso está mal, algo hice mal. ¿Entienden? O sea, ustedes tienen que darse cuenta, si un colesterol les da 75, ustedes tienen que decir, bueno, el paciente puede ser que tenga esta cantidad de colesterol porque puede ser que tenga un problema hepático, una hepatitis, puede ser que el colesterol se baje o aumente. Si ustedes ya tienen que manejar cuándo hay valores altos, cuándo hay valores bajos y hasta qué punto pueden ser bajos, ¿sí? Nosotros hemos tenido triglicéridos, fíjense que un paciente adulto hasta 160 miligramos por ciento puede tener triglicéridos. Hemos visto pacientes que tienen 1500 de triglicéridos, 800 es muchísimo, imagínense hasta 160. Y hay pacientes que manejan esos valores impresionantes de triglicéridos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber interpretar cada uno de los resultados de los lípidos. Fíjense que durante toda la materia hemos visto diferentes moléculas biológicas y cada una relacionada a un problema metabólico del paciente, ¿sí? Los hidratos de carbono hemos visto que está relacionado a la diabetes, hemos visto que la urea está alta en pacientes renales, ¿sí? O sea, todas las determinaciones que hemos visto hasta ahora tienen que relacionarlos con las enfermedades, con las distintas enfermedades. Cuando su valor es tan alto, significa que el paciente corre un riesgo de tener tal cosa, ¿sí? Y obviamente los valores normales lo tienen que saber sí o sí, ¿sí? Hasta ahí entraría con los autoanalizadores, o sea, unidad 4. Lípidos y lipidoproteínas y las ventajas y desventajas de los autoanalizadores. Que ustedes habían hecho un cuadrito de química seca, química líquida, ese cuadrito está bien, ¿sí? Para que lo estudien de ahí y ya les queda más fácil el parcial, haciendo 3 parciales, creo yo, no sé. Si en caso tienen desaprobado alguno de los parciales que ya hemos hecho, si aprueban el tercero, recién van a recuperar el segundo y el primero, ¿sí? Entonces, para que tengamos tiempo, ya finalizar la materia, el examen va a ser la próxima clase, ¿sí? Solamente la unidad 4 tienen que estudiar, nada más, ¿sí? Y el recuperatorio sería la siguiente clase. Obviamente que los que ya quedan regulares ya no tienen que venir, ¿sí? Después de que ya aprueban el lunes que viene, ya no tienen que venir. Los que tienen que seguir viniendo son los que tienen que recuperar, ¿sí? Así que... Y bueno, eso. Traten de ir a las prácticas. Porque yo he llegado a ser el caso, una vez fui a dar la práctica y había una sola alumna, del grupo de 6, 7 alumnos. Sí, así que traten de ir a las prácticas. Tienen que entrar al laboratorio central. Entran hasta adentro y el laboratorio central que está al costado de la iglesia, ahí. A ver la pregunta por mí. ¿Hay que llevar algo? La cartilla siempre tienen que llevar, eso también en la práctica, 0 material de bolsillo. Ustedes ya tienen que manejar el material de bolsillo hasta tercer año, ¿sí? ¿Cuál es el material de bolsillo? Es la lapicera, el marcador permanente y si tienen el lápiz demográfico, el lazo, tienen que tenerlo como en su bolsillo, siempre manejen ese material, ¿sí? Eso no tienen que, en vez de tener cigarrillo, tienen que tener material de bolsillo que era la lapicera, porque nadie utilizaba, cuando tenían que marcar los tubos para hacer la reacción, no tenían el marcador, ¿sí? Sea la cartilla, el primer día la cartilla y el material de bolsillo. Profe, yo no vine ese día que usted dio las consignas del cuadro, ¿cómo hay que hacerlo? ¿La qué? Para estudiar las consignas del cuadro, Si quieren, pídanle a los chicos, yo ya corregí algunos. Pídanle y estudien de ahí. ¿Ustedes tienen el cuadro de la clase anterior?
De los ¿Quién ha hecho autoanalizados. bien el cuadro? No, de la clase anterior. Ah, no. Sí, pero ya entregué yo o no. No. ¿No entregué? No. ¿Qué entregué? Algo entregué. Acá tengo. Algunos sí entregué, pero no todos. A ver, este del B, el A, Arias, Facundo, Sánchez, Roberto. Entonces no entregué nada. Este del B, ¿Me prestas fotos? comisionar. Bueno. Copa Celeste, Domínguez Magalí. Esta no sé de qué comisión es. Antequera, Rodríguez, Abel, Espinosa, Agustina, Cayo, Nahuel. Cabrera, Lara, Flores, Rojas, Loaiza. Usted no sé. No vinimos. A ver, ahí está. Espera. ¿Estudian del cuadrito de ahí? Este del B. De la Palma, Lucero, uy. Sí, no tengo más. Si no, los que no tienen el cuadrito le sacan a los que sacaron 10 y para que de ahí estudien. ¿Es un tiempo? Sí. ¿Este cuál es? El último que dio la... Bueno, lo mandó de por la WhatsApp. lipoproteína, de los lípidos. Un ratito te explico. Vení, vení un ratito. ¿Vos le entregaste? Sí. Mira. Esto es el valor de referencial, ¿cierto? Ah, el valor de letra. Espera que no te lo entiendo yo. ¿Qué es el primero? ¿Portero? Sí. ¿Quién es el primero? Una. El primer portero de protección. Bueno, listo. Ahora lo veo. Bueno, entonces estudian de ahí de la...